Entonces está la edificación no convencional con respecto a las convencionales. Ahí ven. Y por los materiales de construcción, entre la unidad A y la unidad B, porque la unidad A, como les digo, y se dan cuenta, tiene acabados y la unidad B, pues pareciera que estoy en una brisa, no, en una negra, por lo tanto no debe tener una calificación que la unidad A. Pero como todo en catastro, ¿no? Entonces, pero, si a pesar de que inicialmente yo identifico esta unidad B por apreciación, que es lo que estoy viendo sin entrar, pero si yo entro a la casa y me doy cuenta que los acabados internos de este primer piso son iguales a los del segundo piso, pues yo no me voy a poner a bobear a perder el tiempo a abrir una unidad si la diferencia de calificación me va a dar por ahí 1 o 2 puntos de diferencia. Entonces, en ese caso, si los acabados son iguales, yo simplemente tomaría una unidad A completa, primero y segundo piso, a pesar de que su fachada es diferente, ¿sí? Pero lo que predomina es el área y los acabados de la área construida, entonces tomaría como una sola unidad, primero y segundo piso. ¿Sí? Si cuando entro identifico que tienen los mismos acabados internos. Entonces, cuando yo soy coordinador de un grupo de reconocedores y estoy haciendo control de calidad y veo esto allá en terreno y digo, no, pero pues, ¿por qué tomaron una unidad? Ah, claro, aquí debe haber algún error. Entonces yo, pues obviamente, según el criterio que tengo, pues entraría a mirar si realmente lo que hizo el reconocedor es cierto o no, porque dejó solo una unidad de calificación. Entonces, si me doy cuenta que los acabados internos son iguales, sí, está bien el criterio, a pesar de que la fachada no dice lo que dice la calificación. Entonces, es diferente, ¿cierto? Pero por eso digo, depende de lo que veamos. Por eso cuando calificamos, desde luego la idea es entrar a los predios, cosa que ahora no se quiere hacer, porque ahora se quiere calificar de acuerdo a los criterios que ahora existen para la metodología que están utilizando para hacer los avalúos también, que es por características de los predios, simplemente con ver la fachada, desde luego dependiendo de una clasificación que se hace, lo puedo encasillar dentro de unos rangos y tomar la calificación por apreciación, de acuerdo a lo que estoy viendo de la fachada. Que la idea es alcanzar al final de estos dos módulos, mostrarles cómo es el proceso que se está haciendo con esta metodología, ¿sí? Que también están optando por hacerlo así, porque es que entre otras, cuando nosotros hacemos nuestros procesos de reconocimiento, pues la idea era que entráramos a los predios, identificáramos desde luego los materiales de acabados que tenía, pudiéramos mirar el tamaño de los baños, de las cocinas, los mobiliarios que tenían, si tenían patios cubiertos, si tenían construcciones interiores o no, pero pues por todas las quejas que ha habido, eh, eh, por las reclamaciones que se han hecho, y la gente que se ha quejado de que porque tienen que fiscalizar mi casa, que tienen que ir a mirar adentro, si esto es privado, si esto es mío, que tienen que mirar, entonces la gente se ha molestado y ha habido mucha queja por el tema. Entonces, por eso, pues también la metodología de calificación se está tratando de reevaluar y encontrar como opciones que sean cercanas a la realidad, aunque no siempre la fachada como vemos acá es lo interior, ¿no? Pero pues, son metodologías alternativas que tenderán pues a utilizarse o cuando se pueda combinar las dos, o bueno, no sé qué criterios tengan, pero pues, desde luego es otra alternativa de calificar. ¿Sí? Entonces, al final de estos dos módulos, a ver si alcanzamos a ver el tema para mostrarles. Listo. Entonces, lo que estamos viendo acá. Entonces, por el uso, como se dieron cuenta en esa foto anterior, lo que yo estoy es discriminando una unidad de calificación porque para mí es convencional esa enramada que estoy viendo en ese pedazo del segundo piso que no tiene muros y el resto es edificación convencional. Entonces, ahí estoy discriminando dos criterios para calificar dos unidades. Y por materiales, como me di cuenta, pues está la otra alternativa. Dándome cuenta de que el primer piso es diferente al segundo, por los acabados externos que estoy viendo de fachada, pero pues con el lo corroboro. Y si la calificación me lo muestra que sea así, cuando veamos el formulario nos vamos a dar cuenta que se justifique que la calificación entre una y otra unidad tenga más de 5 puntos de diferencia, o por lo menos 5, discriminamos unidades, si no, pues no vale ni la pena. Entonces, si por ejemplo yo estoy calificando esta construcción y califico independientemente el primer piso del segundo, el primer piso me dio 38 puntos,
pero el segundo piso cuando entré me dio 36. Entonces, ¿para qué me pongo yo a abrir una unidad B si la diferencia es simplemente de 2 puntos? Entonces, puedo dejar o 36 o puedo dejar 38. Y ahí sí yo tomo el criterio cuál área predomina del primer piso o del segundo, cuál mayor área tiene, cuál es mayor área, la unidad A o la unidad B que estoy pensando yo en discriminar, y la que tenga, desde luego, mayor área de ese puntaje, no solo para toda la casa. ¿Sí? Pero si yo entro aquí y me dio 38, y entro al segundo piso y me dio 30, claro, son 8 puntos de diferencia, sí se justifica abrir una unidad de construcción, porque desde luego ese segundo piso tiene una calificación menor, porque no tiene baño, porque está en obra negra el baño, porque no tiene acabados, por lo que sea. ¿Sí? Entonces, esos son los criterios que yo debo tomar para identificar unidades y desde luego para calificar las construcciones. Entonces ahí están las tres alternativas. El uso, el puntaje y, perdón, el puntaje de calificación, sus características constructivas o materiales. Características constructivas o materiales. Eso. El uso, que es lo que vimos, convencional, no convencional en este caso, o el puntaje o calificación, que es lo que estamos viendo entre ese segundo y tercer piso. Perdón, entre ese primero y segundo piso. Entonces aquí dice, unidad de construcción es la diferencia dentro de un predio que tiene unas características específicas en cuanto a uso y elementos constitutivos físicos de la misma. Sí, eso es lo que se identifica como unidad de construcción dentro de una edificación. Entonces, una edificación puede tener una o más unidades de construcción o de calificación, que es las que nosotros discriminamos para calificar. Acá ya empezamos a ver ejemplos. Entonces, para un predio se pueden presentar unidades residenciales, comerciales o industriales que diferencian por sus características físicas y uso que conducen a un determinado puntaje de calificación. Para el efecto, dentro de la ficha predial, que es la que vamos a ver posterior, se encuentran dispuestos campos específicos para calificar cada una de estas unidades. Entonces, en este caso, como estas construcciones, todas las tres que estamos viendo aquí, estas edificaciones, vemos que todos los primeros pisos son comerciales. Ya lo estamos identificando. Sí, aquí hay como un supermercado y aquí hay como una miscelánea, una casa de una papelería. Ah, perdón, una droguería, ahí lo está diciendo. Una droguería y pues acá hay otro comercio que no alcanza a ver bien. Entonces, dense cuenta que todos estos primeros pisos son comerciales. Y estos segundos pisos son habitacionales. Entonces, ya ahí de hecho estamos identificando dos unidades de calificación. Entonces, mire, ya que aquí hay un blanquito, aquí al lado voy a permitirme hacer algo que vamos a ver más adelante, pero que vamos a, de todas maneras, a ir identificando. Entonces, por ejemplo, tenemos acá nosotros, aquí lo cacharro es dibujar recto porque estoy dibujando con el mouse, entonces, digamos que son líneas rectas. Entonces, es un terreno de cualquiera de estas edificaciones. Pongan cuidado cómo dibujamos nosotros las cosas con respecto a lo que estamos viendo. Entonces, primero, bueno, si nosotros identificamos que el paramento, acuérdense, el paramento de la manzana son los primeros muros, o sea, que el lote empieza desde el borde, digamos que este es el lote, y por supuesto está la vía. Desde luego, por acá va el andén, no, pero no lo dibujo porque pues, los andenes no se dibujan son los parámetros de la construcción y las vías, y desde luego el paramento del terreno, del predio, exactamente. Entonces, digamos que los parámetros son los frentes que estamos viendo acá, los muros. Claro, que estamos viendo acá. Y digamos que la construcción va hasta por acá. Tomemos, por ejemplo, cualquiera. Digamos el de la mitad. Este. Entonces, esto no está construido, esta parte de atrás no está construida, se lo dejo en blanco porque no está construido. Entonces, ese primer piso que yo, ese es, perdón, son dos pisos, esos dos pisos que yo estoy identificando acá. Es la construcción que existe desde la entrada hasta el fondo de la casa. Pero, aquí nos vamos a empezar a complicar la vida desde un principio. Entonces, póngale que esos son los dos pisos desde este muro hacia el fondo. ¿Sí? Y atrás no está construido. Entonces, voy a dibujar el volado, porque se dan cuenta que ustedes aquí hay un volado, mire esta área se ha construida que es el volado del segundo piso, lo ven en todas las casas que está acá. Entonces sería otro polígono chiquito hacia adelante, ¿no?
como lo estamos viendo acá. Ese va a ser el volado. Y este va a ser la casa de 2 pisos. Pero uno debe ser muy detallista cuando se está haciendo un reconocimiento con los dibujos. Entonces, si se dan cuenta ustedes, mira que hay puertas de acceso a los segundos pisos. Lo que quiere decir que este pedacito es el acceso al segundo piso y desde luego el local. Esto no es local. ¿Sí? Entonces, lo que yo debo allá a medir en terreno es lo que tiene esto de fondo donde va la escalera, porque esto sí es local. Y, por ejemplo, lo que yo mida en terreno. Entonces, pongan cuidado lo que voy a hacer. Pongan cuidado. Entonces, este pedacito que yo dibujo aquí, ¿qué es? Es esta entrada. Entonces, la medida es este frente, digamos que es este que tengo aquí, que estoy usando con el puntero, y el fondo de lo que es la escalera, es lo que hay de aquí hacia el fondo. Entonces, ese local del primer piso, digamos que es todo el primer piso. Ese local del primer piso va a ser todo esto, excluyendo la escalera de acceso que hay este pedazo que está acá. Ese va a ser el local del primer piso. Y eso va a tener una unidad de calificación. ¿Sí? En el primer piso. Entonces, digamos que yo le voy a poner la unidad A al segundo piso. ¿Sí? Lo estoy mostrando de la foto. Entonces, como yo estoy mirando siempre, y acuérdense, siempre estoy mirando de arriba hacia abajo. Entonces, si yo estoy mirando de arriba hacia abajo, ¿cuál piso está primero? ¿Qué unidad está primero? Estoy mirando de arriba hacia abajo. ¿La A o la B? La B, la A, perdón. Exacto, porque es que si estoy mirando hacia abajo, lo primero que me encuentro es el segundo piso. ¿Sí? Sí. Entonces, ese polígono va a ser A, que es lo que yo estoy viendo. Y siempre pongo un slash para identificar cuando hay más de 2 unidades en un solo polígono que hay debajo. Entonces, debajo que está, primero vi la A y después vi la B, ¿sí? Entonces, A sobre B. Aquí estoy empezando a adelantar tema de lo que vamos a ver después. Entonces, este polígono que yo estoy viendo aquí, que estoy definiendo con este huequito, va a ser A sobre B. Y como A es un piso y B es un piso, entonces no tengo que identificar cuántos pisos tiene cada unidad. Ahí cada uno tiene un piso. ¿Sí? Por supuesto, como esto es una edificación convencional, tiene que ir achurada. ¿Sí? Y el volado también, porque el volado también es... Ah, bueno, ya vamos para el volado. El volado también debidamente achurado. Igual como achuré arriba. Bueno, digamos que todo eso es paralelo. Entonces, este pedacito que estamos viendo aquí, que es el volado, ¿a qué piso corresponde? A la A. Exacto, corresponde a la unidad del segundo piso. ¿Sí? Entonces, ese polígono pequeñito, pues desde luego va a tener la letra A, porque es este volado, el que estamos viendo aquí, este pedacito. Pues así tiene que ir en el dibujo. ¿Sí? Pero, como yo dibujé aquí un polígono chiquito, todos dicen, bueno, pero ¿eso qué? Pues es el acceso a esa parte de vivienda que es del segundo piso. O sea, esto corresponde a la misma unidad A, porque es la entrada al segundo piso. ¿Sí? De este polígono que yo tengo acá. Pues ese pedacito, pues va a ser esto. Como se dan cuenta de lo que estoy mostrando aquí con el puntero. Entonces va a ser A en el primer piso y A en el segundo piso. Lo que quiere decir que aquí en ese pedacito debe ir A, 2B. Quiere decir que la unidad A tiene 2 pisos. Que es este pedacito que yo estoy viendo aquí. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta ahí, ya identifiqué mi predio, identifiqué las unidades, hice mi dibujo y desde luego definí las unidades correspondientes y ahí calculo las áreas correspondientes de acuerdo a las medidas. Pero si en la parte de atrás que no dibujé nada, digamos aquí viene otro predio por allá, otro por allá, y bueno, por el de atrás digamos que el de atrás se ve por allá, sí, listo, otros predios.
Entonces, digamos que en la parte de atrás no está aquí como se ve en blanco, sino que haya un patio cubierto. Entonces, como es un patio cubierto, debo asignarle una unidad de calificación. En este caso ya utilicé la A y la B. Siempre en los anexos les debo las últimas unidades, entonces le ponemos unidad C. ¿Sí? Y como es un patio cubierto, lo dibujo con flechurado en sentido contrario. ¿Sí? Y ya identifiqué las unidades que existen dentro de mi predio. Entonces la unidad, aquí le voy a poner la unidad A, le voy a poner los códigos de uso. Unidad A, 01, código habitacional. ¿Sí? Unidad B, comercial, es una droguería. Entonces el código de uso de lo comercial es 28. Y la unidad C es un patio cubierto, que es la misma marquesina, que es código 82. ¿Sí? Entonces, mira, aquí ya adelantamos harto tema, que eso tiene que ver con las unidades de calificación. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta, esa es la forma en que yo identifico las unidades de un predio, pues luego tomo las medidas, lo califico, y pues aquí ya lo que hice fue identificar mis unidades de construcción que encontré dentro de mi predio. Entonces, por diferente uso, entonces dése cuenta de que esta, la unidad tiene uso 01 y esta tiene uso 28, que es comercio. Y la unidad C también por uso, porque es un anexo o una edificación no convencional. Entonces, la discriminación de unidades que yo en este predio, todas fueron por uso. ¿Sí? Entonces, 01 habitacional, 28 comercial y C patio cubierto. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo es la forma como yo identifico unidades dentro de los predios para calificarlas, definirlas y dibujarlas como lo estoy haciendo en este caso. ¿Sí es claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces continuamos. Dice, la separación de unidades de construcción cuando se realice por características físicas será solamente si estas son diferenciables, como hemos dicho. Otro, no se va a separar unidades por características individuales de los acabados, como cambios en pisos, en chapes, estados de conservación o en cubiertas, y esta es la única diferencia. Se hará para estructuras diferentes, en obra negra contra acabados, o que en su conjunto varios elementos sean diferentes. No se considera separación de unidades cuando en una vivienda exista dos o más familias. ¿Sí? Incluso hay casas que no están reglamentadas, pero para el primer piso tienen un acceso y para el segundo otro acceso. Entonces, si yo entro al primer piso y veo los acabados y entro al segundo y veo los mismos, pues ¿para qué diferencia unidades si es la misma construcción, solo que son apartamentos diferentes? Entonces no tengo que diferenciar unidades simplemente porque existen apartamentos separados, a pesar de que no están reglamentados. Entonces califico toda la construcción como de 2 pisos, sin discriminar unidad de calificación. Otra observación, si las unidades de construcción tienen el mismo acceso, se considera una sola fachada, lo que estoy diciendo, y cada unidad tendrá su calificación y uso diario. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros encontramos alternativas como la que mencioné aquí. Dense cuenta que a pesar de que estoy tomando 2 unidades, la unidad A para el segundo piso y la B para el primero, la fachada, que es lo que debemos tener presente también en adelante, y pueden haber cualquier cantidad de alternativas y de unidades de una misma construcción. Siempre, lo que es la estructura, porque la estructura para esa construcción de 2 pisos es la misma para el primero y para el segundo piso. Lo que es la cubierta, esta construcción solo tiene una cubierta y es igual para la primera y el segundo piso. Y la fachada van a ser las mismas, entonces cuando vayamos a ver la calificación, siempre si hay diferentes unidades, tener presente eso, que una edificación, si tiene muchas unidades de calificación, para todas las unidades vamos a calificar la misma estructura, la misma cubierta y la misma fachada. ¿Sí? Entonces es lo que nos están mencionando. Bueno, el siguiente dice, cada unidad se identifica con letras comenzando por la A. Ya lo mencionamos, ya lo mostramos, siempre son letras mayúsculas del abecedario
siempre comenzamos con las edificaciones convencionales, A, B, C, D, F, E, hasta la Z. Y por último dejamos a los no convencionales, como en este caso el patio cubierto, que es la letra C. Aquí la dejamos. Entonces, así se hace. Pues esos son los tips que nos muestran aquí, que desde luego es válido y desde luego todo lo que comentamos. Recuerde, sumar el área de todas las construcciones de predio y tener en cuenta el número de pisos de la construcción. Entonces, desde luego se refiere a lo que hice yo aquí. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a calcular la unidad, perdón, el área de C, pues simplemente es medir cuánto mide esto por esto y ahí tengo el área. Si voy a calcular el área de A, desde luego tengo que calcular el área de este polígono que estoy señalando con el puntero, incluso este pedacito porque este tiene 2 pisos. Entonces, el área de A, incluso el volado que está aquí, porque eso me facilita. Cuando yo tengo identificado la cantidad de pisos que tiene cada unidad, me facilita. Entonces, A, lo tengo en este polígono de aquí, lo tengo también aquí en 2 pisos y lo tengo acá. Entonces, el área de A para calcular va a ser fácil, va a ser todo este polígono, o sea, la medida de todo este fondo por este. Esto va a ser A más este pedacito porque está en 2 pisos. Entonces, va a ser el área de A. El área de B, que es el local, pues va a ser esta que estoy identificando con el puntero, quitándole este polígono pequeñito aquí, que es el acceso al segundo piso, que es el local del primer piso. Entonces, a eso se refiere que debo sumar, de acuerdo a las unidades, pues todos los pisos que contenga cada unidad para totalizar las áreas correspondientes a cada unidad de calificación. Bueno. Como nos damos cuenta, pues es lo que encontramos. En este caso aquí vemos una edificación en madera, pues así la debemos calificar. Cuando vemos calificaciones puntuales, vemos las alternativas. Esta construcción, como se dan cuenta, pues entonces también en mi dibujo, voy a dibujar aquí, rayando todo esto. Entonces, si yo tengo este predio, ¿qué es este predio que estoy viendo acá? Lo que identifico inicialmente es esto. Entonces, primero que hay una construcción de un piso, ¿sí? Que es esta. Y a mi parecer, si ustedes se dan cuenta de las puertas y se dan cuenta que estos son muros bastante gruesos, puede ser tapia pisada, puede ser adobe, se pareciera que los materiales fueran diferentes de este primer piso con respecto al segundo piso que vemos en ladrillo. Entonces, digamos que sea así, inicialmente también aquí yo puedo identificar que hay 2 unidades de construcción. En esta foto que estoy viendo acá, por los materiales que estoy identificando inicialmente, diferentes. Entonces, si es así, y pues lo corroboro cuando entre, pues desde luego va a ser. Digamos que ese predio al fondo no esté construido todo, sino que haya un patio allá atrás. Entonces, mi dibujo va a ser de la siguiente manera. Entonces, esto va a ser unidad A. Y esto va a ser unidad B, que es la que estoy viendo de arriba hacia abajo, sobre la unidad A. Porque la unidad es todo este primer piso. Y la unidad B va a ser la que está en ladrillo en la parte superior. Entonces, ahí yo no más estoy identificando, hay 2 unidades de construcción. Dense cuenta, y ese concepto debemos tenerlo y eso se va desarrollando de acuerdo a la experiencia. Es así, simplemente con verlo ya estoy identificando. Sin necesidad de entrar, ya estoy identificando lo que corroboro cuando entres, que lo que estoy viendo, si realmente es o no. Entonces, si es lo que estoy viendo de mi lote, pues mi lote va a ir así y va a ir desde luego construido como lo estoy mostrando ya, debidamente achurado. Y por supuesto en la parte de atrás, si no hay construcción, pues irá en blanco. Entonces, eso con respecto a este. Entonces, todo lo que yo vea siempre es lo que, la primera impresión mía es la fachada. Entonces, la fachada de una construcción me dice mucho. Y lo que les digo, si aquí me estoy dando cuenta, pues desde luego por la experiencia, y se da uno cuenta que este primer piso y el segundo tienen materiales constructivos diferentes. Pero, como les digo, cuando yo entré a la construcción, me doy cuenta si se justifica de verdad abrir estas 2 unidades de calificación. O si en su defecto, en vez de poner B sobre A, pues aquí va a ser que la construcción de arriba por calificación se parece mucho a la del primer piso y va a ser tomada igual. Entonces no voy a poner B sobre A, sino voy a poner A
2P. ¿Sí? Lo que quiere decir que en este polígono que estoy identificando con el puntero corresponde a esta construcción de 2 pisos, en donde las calificaciones son muy parecidas y por supuesto dejo solo una unidad, no una unidad porque no vale la pena, por la diferencia de calificación no es tan grande, entonces simplemente va a ser A. Entonces pues, o la primera opción que es A, este polígono y B sobre A como la estoy viendo aquí, entendiendo que la B tiene diferentes materiales a la A, o en su defecto cuando entre medio muy parecido, calificaciones muy cercanas y de solo una unidad, va a ser A2P. ¿Sí? Entonces como se dan cuenta, la identificación de la fachada me dice mucho del predio, de cómo lo debo calificar y las unidades que pueda encontrar de primera mano. Bueno, muchachos, ya con respecto al cálculo de las áreas, pues eso sí ya es tema más como de matemática, más de pronto de los conceptos que tenemos nosotros de lo que vimos cuando éramos estudiantes del colegio, en la universidad, sí, desde luego ya tenemos profundización en el tema. Y es que existen alternativas para tomar de las áreas, pues una alternativa de primera mano que son, desde luego, acudir a métodos tradicionales para cálculo de áreas, como son las medidas que se toman dentro del terreno y por supuesto asociarlo a polígonos de los cuales podemos dividir un predio para calcular sus áreas independientes y luego la sumatoria total del área, el área del terreno. Entonces, pues acá hay mención del tema, pues no profundicemos en esto porque aquí nos demoraremos pues, profundizar, pero mencionemos lo que dice acá. Dice, los medios utilizados para el cálculo son software, que es los que conocemos como el ArcGIS, o como el AutoCAD, o como el QGIS, o como, bueno, todos bastantes paquetes que se utilizan para este tema. O los métodos geométricos que son los manuales, que son los que utilizábamos actualmente, perdón, antes, y nos tocaba en el momento utilizarlo porque eran las herramientas que existían en el momento, y eh, desde luego eran las herramientas que había. Entonces, dice acá, el método de software consiste en dibujar el polígono mediante herramientas como, ¿qué digo? AutoCAD, ArcGIS, QGIS, todos los que existen ya posteriormente obtener mediante comandos propios de cada software y es calcular el área precisa. Entonces, por ejemplo, aquí dibujo yo en ArcGIS un polígono en QGIS y cuando lo cierro creo el polígono ya de una del área. El mismo programa, la misma herramienta me da el área. Entonces, ustedes lo saben, AutoCAD es lo mismo. Entonces, es la forma de hacerlo. Por el método geométrico consiste en dividir el polígono a medir en figuras geométricas sencillas y luego a calcular las áreas de cada una por último sumar las áreas parciales. Como por ejemplo vemos acá este polígono rosado, que podemos dividirlo en líneas punteadas como está, identificar dos triángulos como el que tenemos aquí, en la parte derecha, en la parte izquierda otro triángulo y en la parte inferior un rectángulo. Entonces con las medidas que yo tomo en terreno, pues desde luego calculo las áreas correspondientes a los dos triángulos y al polígono del rectángulo en la parte inferior. O en su defecto, tomo un solo triángulo, como el que estamos determinando aquí, que tiene una altura de 5 metros y el área y la base pues va a ser lo mismo 12 metros. Entonces en este caso aplico la fórmula base por altura sobre 2, o sea, 12 por 5 dividido en 2, hay que calcular el área de este triángulo, más el área que me da el rectángulo de 12 por 4. Entonces sumo las dos áreas del triángulo y el rectángulo y me da el área de ese triángulo. Entonces esto parece sencillo y pues obviamente dependiendo del polígono que tenga para calcular el área, pues se complica o se vuelve más complejo. Métodos ortodoxos para calcular áreas, entonces sobre mapas y planos, especialmente sobre los topográficos, es posible realizar mediciones de distancias sobre líneas rectas o sobre líneas curvas y también calcular áreas, para lo cual se debe tener claridad en conceptos de escala. Entonces este concepto de escala, pues ahorita no lo vamos a tocar porque pues, es algo también que debemos tener presente, sobre todo los que no tenemos el tema, para que lo entendamos. Lo vamos a ver cuando veamos la ficha, pero ya le hacemos un paréntesis ahí y vemos pues una presentación de escala para entender qué es escala. Y desde luego es asociado a la representación gráfica de un mapa, de la realidad de un terreno en un mapa o en una foto. Entonces la asociación de las medidas, tanto de lo real como de lo que está en el plano, esa asociación de medidas reales con respecto a los dibujos o a las fotos es lo que se denomina escala.
Mm, entonces, dentro de los métodos ortodoxos, aquí muestra que se cuentan de lo que se contaba y las herramientas que utilizaba, porque así se hizo en un momento, en un principio se hacía de esa manera, mediante cuadrícula, mediante puntos, mediante figuras geométricas, por planímetros y por métodos de coordenadas. Entonces, eso es lo que está escrito aquí a continuación. Y desde luego ahí con el ejemplo correspondiente. Entonces, menciona aquí, se coloca una hoja de papel cuadriculada, preferiblemente transparente, sobre el mapa en fotografía aérea, y en este dibujo delimita el perímetro de las áreas de objeto de medida. Entonces, posteriormente se cuenta con cuadros, bueno, entonces si uno vemos es algo así, como lo que estamos viendo acá. Y pues ahí está la forma de hacerlo, está contando punticos y obviamente aplicando una formulita y determinando los punticos dependiendo de la escala también. Y por supuesto calculamos el área. Entonces, como les digo, pues no vamos a entrar en el detalle porque pues, la idea es mencionarlo, pero ahí está la presentación para que lo miren si quieren mirarlo más en detalle. Y ahí está la fórmula, cómo lo calculan las hectáreas dependiendo de la escala que tiene. ¿Sí? De la misma manera también, por puntos, como lo muestran aquí, entonces calculamos, contamos los puntos internos, contamos los puntos que intersectan la cuadrícula y aplicamos la formulita que aparece aquí y desde luego ahí aplicando la fórmula también tenemos el área correspondiente. Desde luego, dependiendo de la escala. O sea, y otro método, pues como lo habíamos hablado anteriormente, este polígono azul es eso, o sea, identificar de acuerdo a los vértices figuras geométricas con las cuales nosotros podemos determinar el área de cada figura geométrica. Aquí vemos un triángulo, aquí vemos otro triángulo, aquí vemos otro, 4 triángulos podemos sacar aquí. Pues calculando el área de este triángulo, bueno, de este triángulo completo hasta acá, de este triángulo hasta acá, de este triángulo que vemos en la parte inferior y este otro triángulo y por supuesto este rectángulo. Entonces la sumatoria de todas las áreas va a ser la sumatoria que corresponde al área de este polígono. Pues tenemos las medidas correspondientes, podemos hacer el cálculo y de esa manera proceder. Otra alternativa que utilizábamos hace mucho tiempo también, estamos con este tipo de aparaticos que se llamaban planímetros. Entonces, también dependiendo de la escala, se utilizaba el planímetro con unas reglas graduadas, con un pivote que era pues de donde partía la medición y se desplazaban esta palanquita que vemos aquí con respecto a la que aparece graduada. Entonces había un desplazamiento por todo el perímetro del predio, que pasaba 2-3 veces, de promediaba y de que perdía la escala de acuerdo a la graduación que tenía, se determinaba el área por promedio. O había un poquito más sofisticado, entonces eran estos digitales, que ya tenían una pantalla digital, pues igual pues, calculaban de esa manera. Este método es el que se utiliza para hacer los levantamientos topográficos, solo que se puede hacer manual, como lo estamos viendo aquí, de acuerdo a coordenadas. Estas coordenadas, por supuesto, en el levantamiento los levantamos. Identificar los equipos de topografía, identificar cada uno de sus vértices y haciendo la aplicación de esta fórmula, como estamos viendo aquí en la parte inferior, se calcula el área. Y por último están los levantamientos topográficos, ya que se hacen con equipos de topografía y desde luego se obtienen este tipo de planos con las coordenadas correspondientes a cada uno de los puntos. En este caso hay 10 puntos que identifican todos los 10 puntos del plano que estamos levantando y las áreas correspondientes. Y desde luego, dependiendo del sistema de coordenadas, debe ser muy claro y específico el plano que se utilice. Aquí dice coordenadas planas Gauss, magna, origen Bogotá. Entonces, a veces utilizan coordenadas, ¿cómo dicen? O sea, que no están definidas, arbitrarias. Pero desde luego cada levantamiento topográfico hoy en día, más con la tecnología, tiene que estar desde luego amarrado al sistema de coordenadas geográfico para que los planos sean utilizables y montados en las bases correspondientes. Entonces están las características y definición de cómo se deben hacer esos levantamientos. Para eso está también la resolución 471 de 2020 que generó el IGAC
las características de insumos y desde luego geográficos y cartográficos para procedimientos catastrales y todas las condiciones que deben cumplir, y hay otra resolución también que define los levantamientos topográficos, qué características deben tener para ser utilizables en los procesos catastrales. Bueno, hay otra información anexa, pues ya referida a todo este tipo de planos, de los que deben utilizar, cómo se deben levantar y con qué sistema de referencia, para que desde luego sean montadas en las bases catastrales oficiales que tenemos nosotros. Entonces, existe también toda esa norma y procedimientos que se deben llevar a cabo. Y pues aquí está las áreas de las figuras geométricas con las cuales nosotros podemos calcular. Si lo vamos a hacer de manera geométrica, pues hay alternativas para diferenciar cada figura geométrica y aplicar el área correspondiente, si tenemos que hacerlo. Entonces, para eso, tenemos esa presentación y es lo que quería mostrarles. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? No, señor, no. Todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces ya en los cuarticos de hora que nos queda, vamos a empezar a mirar nuestro documento de ficha predial. Entonces ya vimos el formulario de levantamiento predial catastral, que es el que se actualiza ahora con la metodología nueva de los procesos de actualización con aviso multipropósito. Y vamos a ver el otro documento que nosotros, como les comento, todavía usamos en nuestras territoriales, que no se utiliza el Sistema Nacional Catastral, que la información está en el lenguaje de COBOL y por supuesto las bases digitales en geodatabases. Desde luego levantadas en ArcGIS, que desde luego los que no conocen ni manejan el tema al final de esta capacitación de reconocimiento predial, los dos últimos módulos es cómo se digitaliza la información catastral, por supuesto utilizando las herramientas que ya al respecto, como el ArcGIS o el QGIS, incluso creo que ya han visto algo de eso, para que tengan presente cómo se hace. Bueno, entonces la presentación es esta. La ficha predial. Entonces, desde luego estamos refiriéndonos a nuestra ficha predial que tiene el IGAC. Entonces, este es el documento oficial. Los que no lo conocen, porque pues hay varios que de pronto ya han tenido acercamiento y manejan el tema y lo conocen. Es el documento donde nosotros hacemos la consignación. Y antes se hacía así. En este documento. Y toda esta información consignada en este documento se grababa y desde luego como les decía, en el lenguaje de COBOL en la plataforma. En el lenguaje de COBOL, que es donde tenemos la información. O donde tenemos la información alfanumérica, desde luego capturada en este formulario, en este documento. Y desde luego también se digitalizaba la información con base en esta información que tenemos acá. Entonces la parte alfanumérica inicialmente está por esta primera carátula, que es todo el soporte jurídico del predio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues tiene varios componentes, incluso como les decía, que están también incluidos dentro del formulario de calificación, pero pues este formulario de calificación tiene información adicional a la que está en este documento. Entonces el documento se llama oficialmente así, ficha predial. Y ya empezamos a identificar. Entonces, primero, el predio. Entonces, ese predio es para identificar, como nosotros lo teníamos inicialmente en catastro, si era urbano o era rural, no había alternativa. Hoy en día ya está, si el predio está contemplado dentro de la expansión urbana, zona de expansión urbana. Pero solamente aquí en este caso está solamente para si es urbano o si es rural. Para eso son las casillitas. En este pedacito que dice departamento,
es poner el nombre del departamento donde está ubicado el predio, y estos dos dígitos ya empezamos a ver la codificación del número predial o número catastral referido a los 20 dígitos. Acuérdense que vimos el número predial nacional que está asociado a los 30 dígitos. El número de los 20 dígitos es porque en este documento solamente se consignan 20 dígitos de ese número, y así está en la base de COBOL. Entonces, estos 20 dígitos están compuestos por 2 dígitos, departamento, obviamente correspondientes a la división político-administrativa que tiene el DANE y su codificación, así como al municipio que tiene 3 dígitos, entonces aquí van 3 y 2, 5 dígitos. Entonces aquí, como dice departamento, va el nombre y los 2 dígitos correspondientes. Municipio, los 3 dígitos correspondientes, ahí van 5 dígitos. Y los otros 15 son lo que dice aquí número predial, como les estamos viendo aquí. Entonces, el contenido es el número predial, que es tipo de avalúo. Entonces, tenemos 2 casillas para el tipo de avalúo. Entonces, pasa lo mismo que el número predial nacional. Entonces, el tipo de avalúo es, acuérdense, 00, 01 o 0 algo. Entonces, 00 si el predio rural. Entonces, si desde luego yo le puse aquí el chulito, aquí la ficha del predio rural, entonces desde luego mi tipo de avalúo siempre va a empezar en 00. Si le puse aquí el chulito al urbano, aquí donde dice predio, el tipo de avalúo va a ser 01 o 0 alguna cosa. Entonces, 01 para entender que es la cabecera municipal de ese predio, o 0 alguna cosa, 02, 03, 04, 05, 10, 15. Los centros poblados, las inspecciones que existan, los caseríos, si los han identificado y los han clasificado dentro de los planes de ordenamiento como urbanos, desde luego nosotros debemos escribirlo con esas características y codificarlos como predios urbanos. Pero van a estar dentro de las zonas rurales. Entonces el código va a ser diferente al 01, 02, 03, 04, 05, los que existen. Eso con el tipo de avalúo. Las siguientes 2 casillas se refieren al sector. Entonces, igual que en el número predial nacional, también existe sector, y desde luego ese sector está de acuerdo a si se ha sectorizado ese municipio, tanto en su componente urbano o en el rural, de acuerdo a sus planes de ordenamiento o no. O si nos solicita el municipio al catastro para que sectoricemos el componente urbano o rural, para tener mejor identificación de los predios en esas zonas. Entonces, ahí irá al sector correspondiente. Y pare de contar, entonces dense cuenta que aquí no hay ni comuna, ni hay barrio, ¿sí? Que eso sí lo contiene el número predial nacional, pero aquí no existe. Entonces, del sector solamente ya pasa directamente a la manzana o vereda, que son 4 dígitos, como lo vemos acá. Entonces, manzana si el predio es urbano, o vereda si el predio es rural. Y los 4 dígitos correspondientes al número del predio. Entonces, cuando estamos hablando del número predio, el número predial nacional es del terreno. Ese en estos 20 dígitos es el número del predio. Entonces aquí tampoco se dan cuenta, no existe ni torre, ni piso, ni ubicación dentro del piso. No existe ninguna de las casillas. Sino por último existe lo que es condición de propiedad, que son 3 dígitos. O mejora. Entonces, como se da cuenta, aquí ya existen limitantes, por ejemplo, en cuanto a las mejoras, que solamente tenemos 3 casillas. O sea que en un terreno solamente podríamos codificar hasta 999 mejoras. Si ya hay más de 1000, pues fregados, porque en ese terreno no nos cumplieron las 1000. En el número predial nacional no pasa eso. Existen 4 casillas. Entonces existe hasta las 9999, por ejemplo. Entonces, estos 3 últimos dígitos también dentro de esta codificación, en estos 20 dígitos, está a los predios en condición. Ah, bueno, las mejoras van a ser la cantidad de mejoras que tenga el predio. Entonces, si hay 10, entonces será 01, 001, 002, 003 hasta 0010. Perdón, 010. O si tiene 500, pues hasta las 500. Cantidad de mejoras que pueda tener. Perdón. Aquí me equivoqué en algo que les dije. Digo que podría tener hasta 999 mejoras. No, mentiras. No pueden tener hasta 999. Puede tener hasta la 799. ¿Por qué? Porque a partir del código 800, en estos 3 dígitos de esta codificación,
debemos codificar lo que son reglamentos de propiedad horizontal como condominios. Entonces están reglamentados y codificados como códigos 800. Del 801 hasta el 899, ni siquiera hasta el 999, porque a partir del 900 se codifican las propiedades horizontales en altura o apartamentos. Entonces están codificadas de la 901 hasta la 999, dependiendo de las propiedades horizontales que tenga esa manzana. Luego es cantidad de propiedades horizontales por manzana o por vereda, si es rural. Entonces, esa es la alternativa que nosotros tenemos para ese código de 20 dígitos, no tenemos más. Entonces, si nosotros miramos este ejemplo, de esta ficha ya diligenciada, vemos que es un predio urbano, aquí lo estamos identificando con la X, el departamento del Cauca, código 19, municipio de Popayán, código 001, y por ser urbano y por ser de Popayán, dense cuenta que aquí, desde luego, por ser Popayán la capital del departamento, siempre el municipio va a ser 001. Todas las capitales de departamentos son 001 con respecto a los departamentos. Y entonces, como el predio es urbano, empieza por 01, como se dan cuenta, 01 ya, no solamente con mirar el tipo de avalúo ya estoy identificando si es urbano. Entonces aquí ya me lo digo que era urbano. Debe ser coherente esto, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, tengo un predio y le pongo la X aquí en lo rural. Pues ya estoy cometiendo un error porque estoy diciendo aquí que es 01. Entonces, al fin, ¿qué? El predio rural, como le está diciendo aquí esta X que puse, o la identificación predial está mal. ¿Cuál de las dos? Entonces, tiene que ser consecuente una con la otra. Entonces, en este caso es un predio urbano del sector 1, como se dan cuenta que está sectorizado, ya está en el sector 1, de la manzana 1 y el predio 1 de esa manzana. Y condición de propiedad 000. Entonces, ¿será que está en propiedad horizontal ese predio? Muchachos. ¿Será que este predio está en propiedad horizontal? No, señor. Es un predio... no es propiedad horizontal, mejor dicho. Es como una vivienda. Bueno, es un lote o puede ser una lote, una casa, o un lote, una construcción. Es habitacional. Entonces es un predio, una casa. Entonces, exacto, no es condición de propiedad porque se cuenta que la condición de propiedad dice 000. Fuera propiedad horizontal diría 900 algo, 800 algo, si es un condominio. ¿Sí? Entonces, como dice 000, es NPH, o sea, no propiedad horizontal. ¿Sí? Entonces, en esta codificación eso nos está mostrando esa condición de este predio. Bueno. Entonces, vamos aquí, pero vamos, ya identificamos hasta acá. Cuando hablamos de corregimiento, en este caso, que es ese componente, mire, aquí hay algo que ya empieza a aparecer, que sí lo tiene el número predial nacional, y a pesar de que existen unos códigos acá, unos espacios para ponerlos, pues dentro del número predial no está contemplado. Porque el número predial solamente corresponde a lo que dije, 2 casillas de departamento, 3 casillas para municipio, y los otros 15 dígitos, tipo algún sector, manzana, vereda, predio y condición de propiedad. ¿Sí? Nada más. Entonces, estos códigos que aparecen aquí en la ficha predial que dice corregimiento, localidad o comuna, es si de acuerdo al predio existe, si es rural, si existe el corregimiento, pues se pone, o si es urbano, si es localidad o comuna, pues se pone el nombre de la localidad comuna. Y si está codificado, pues los dígitos correspondientes a la codificación. Si está codificado, por ejemplo, entre el lugar de ordenamiento correspondiente. Entonces, si está esa información se pone, si no, no se pone. Ya después dice barrio vereda, entonces desde luego si está el nombre del barrio, del predio, si es urbano, pues se pone el barrio o la vereda correspondiente, por supuesto rural se pone, pero no está codificado. La codificación de esa vereda va a estar aquí donde dice manzana vereda. Es la codificación del número predial. Nombre o dirección del predio, entonces aquí es donde ponemos la dirección del predio si es urbano, la nomenclatura, o en su defecto el nombre del predio si es rural, nombre de la finca. Y aquí hay una casillita que dice número del predio del catastro anterior.
Entonces, eso pasa cuando nosotros generamos fichas o fichas prediales nuevas y desde luego aquí asociamos si el predio cambió o se fraccionó o el predio era rural y pasó a urbano o era urbano y pasó a rural. Entonces aquí sí se pone el número de predio que tenía anterior y desde luego aquí arriba el número predial nuevo. Sí, sí, cambió de urbano a urbano, de urbano a rural. Y aquí, por supuesto, queda el número anterior que tenía, para tener la asociación, por supuesto, del número anterior. Entonces, hasta acá vamos en esta parte superior derecha de la ficha predial. Y en la parte izquierda está, pues, el predio, si es urbano rural, como decía, y la destinación económica. Entonces, como vemos acá, están las opciones de destinos económicos que yo puedo ponerle al predio cuando hago la visita ahí. Y solamente debe ser una, como lo vimos. Entonces ahí están las alternativas y estos códigos que existen aquí, perdón, estas identificaciones que existen de alternativas de destinación económica son las que están contempladas en la resolución 70, artículos por allá 86 y 87. Y son las alternativas que tenemos. Entonces esas destinos económicos son los que aparecen aquí. Entonces en esta ficha predial, como esto es anterior, no están los nuevos que incluyeron en el formulario de calificación del alternativa predial que vimos. Entonces, esto en cuanto a la parte superior de la ficha. Ya en la parte intermedia que vamos a ver todo lo que es la asociación de propietarios o posesiones sucesivas. Entonces, cuando nosotros hacemos, hay posesiones o propietarios sucesivos, es porque esta ficha predial va a existir desde el momento en que se inscribió en catastro ese predio. Entonces, si hace 30 años, 50 años se inscribió en catastro, pues aquí debe estar toda la historia del predio desde que se inscribió hasta la fecha. La cantidad de propietarios que ha habido, si hicieron ventas parciales, si hicieron desenglobes, si hicieron englobes, todo se debe consignar en este documento. Y por eso la importancia de que este es un documento histórico de toda la trazabilidad que tiene el predio desde el punto de vista catastral. Entonces, a diferencia del formulario de calificación que vimos para el levantamiento predial, ahí no hay históricos ni hay espacios para nosotros consignar esta información que sí podemos hacer acá. ¿Sí? De ahí que, bueno, como todo va a ser digital, no sé si en el manejo digital de la información puedan existir también históricos de información hacia atrás, con inscripciones desde cuando empiece a inscribirse el previo, como si se tiene en este documento. No sé si a futuro se puede hacer esto. Pero aquí sí tenemos información histórica. Desde el momento en que se inscribe el previo hasta la fecha. Entonces, en esta parte intermedia va la inscripción, o sea, toda esta, hasta acá. O sea, este polígono que yo estoy aquí encerrando, me fui muy abajito, hasta acá. Entonces, aquí en todo el espacio es donde voy a identificar toda la justificación jurídica de quién es propietario del predio. Y como les digo, pues eso puede cambiar, como vamos a ver en ejemplos posteriores. Y desde luego, desde luego eso va asociado con la información que vamos a tener en esta parte inferior, que va a ser todo el soporte jurídico de cómo, todo esto va a ser el soporte jurídico en esta parte inferior, de cómo adquirir los propietarios que van a aparecer en la parte superior, que ahorita vamos a ver ejemplos para entenderlo. Entonces, eso es cuanto al tema jurídico. Ahorita lo vemos un poco en detalle porque pues, esto tiene bastante tela de donde cortar. Y lo vamos a ver con ejemplos. Incluso ahorita les muestro la ficha que les mostré de ejemplo donde estábamos usando ya el diligenciamiento de la parte superior. Pero antes de ir para allá, pues quiero mostrarles el otro componente de este otro polígono que voy a señalar con el puntero que estoy cerrando, referido a este polígono que está acá. Entonces, ese polígono del chulo que estoy mostrando es donde se consigna los trámites de mutaciones que nosotros hacemos a ese predio. O sea, la afectación tanto
de información alfanumérica como información de áreas, de afectaciones de áreas de terreno del predio. Porque aquí es donde consigno toda la conservación catastral que yo voy a realizar al predio que inicialmente fue inscrito. Y acuérdense que la conservación es la modificación de la información inicialmente inscrita. Entonces se conserva, desde luego actualizándola por cambios que haya tenido tanto de propietarios como de fraccionamientos, reglamentación en propiedad horizontal, cualquier afectación que tenga el predio se hace por conservación catastral. Entonces es lo que yo consigno aquí. Entonces cuando yo trabajo en conservación, desde luego tengo que diligenciar este documento para hacer la trazabilidad de todo lo que ya y lo que se ha afectado al predio. Entonces aquí donde aparece dice trámite de mutaciones, ¿sí? Donde aparece el número, desde luego es el radicado que me da el sistema cuando yo voy a radicar una mutación a tramitar en el predio. Entonces yo entro por el número predial, le digo qué trámite voy a hacer, una mutación de primera, de segunda de segunda englobe, de tercera, de revisión de avalúo, de quinta, cualquier mutación que yo vaya a hacer, desde luego la relación aquí. Entonces me da el número, es el número de erradicación que tiene en nuestro sistema cuando voy a hacer cualquier proceso de conservación catastral. Entonces la erradicación va ahí, el año en donde hago esa erradicación, la clase de trámite que voy a hacer, entonces qué mutación voy a hacer, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, la que vaya a hacer un trámite catastral. Y aquí donde dice pasa el número, entonces cuando hago fraccionamientos pongo yo el número que voy a extraer o a desenglobar de este predio de mayor extensión de esta ficha. Entonces el sistema me dice cuando genero el desenglobe a qué número pasa, entonces aquí pongo el número catastral. Desde luego solamente pongo el número de vereda y de predio para saber si quedó en esa misma vereda, por ejemplo, y el predio que le correspondió a ese número que genero nuevo. Y cuando dice proviene del número, entonces cuando yo diligencio esa ficha nueva de ese número que estoy poniendo en la ficha inicial, de ese que generé, en esa ficha nueva voy a poner de cuál número provino. Entonces, de dónde salió ese predio que desenglobé. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que es para que haya una conexión y trazabilidad para saber de dónde proviene el predio, de dónde salió o de dónde se desenglobó. O si existió por primera vez cuando hizo la formación catastral. Y aquí aparece el funcionario. Entonces, el funcionario que va a aparecer aquí es quien hizo ese trámite catastral o esa mutación que se va a realizar dentro de ese predio. Esa es la información que contiene esa ficha predial en la primera carátula. A ver, miren, me estoy dando cuenta que ya la una pasaditas. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a mostrarles para cerrar la clase ya el ejemplo que tiene la ficha, como ustedes lo pueden ver ahí. Este es el ejemplo de ese predio. Voy a leer lo que dice ahí, que desde luego lo que se interpreta, pero para entenderlo un poco más, en la próxima clase vamos a hacer algunos ejemplitos para que ustedes identifiquen desde luego lo que se puede dar. Bueno, voy a mostrarles esto y ahorita les voy a mostrar uno de los ejemplos que tengo para que lo vean nomás. Y desde luego lo puntualizamos en la próxima clase. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Aquí nos están dando la información de quién es el propietario. Pues actualmente quien aparece acá es doña María Ángela y Ana Imelda Guevara Urbano. Son las propietarias de ese predio y desde luego con las cédulas correspondientes. ¿Sí? Tipo de documento de identidad. Aquí ponemos si es cédula, si es tarjeta, si es cédula de extranjería, si es NIT, lo que sea. En esta columna que dice DBIE, lo curioso es que se utiliza así, se utilizaba, ¿por qué? No sabemos, pero era D, si la señora en cuestión era D con el apellido de casada, o B, si era apellido de viuda, o la letra E, si era un predio del Estado. Entonces aquí se ponía lo correspondiente en esta columna. Y aquí donde dice tipo de predio, hay un asterisco que no se alcanza a ver aquí, pero es un asterisco, se refiere a lo que aparece aquí en esta parte inferior, que ustedes pueden ver aquí en la parte inferior. Hay unas alternativas para poner si el predio es de la nación, si es departamental, si es municipal, si es particular, baldío, ejido, resguardo indígena o tierra de comunidad negra o reserva natural. Entonces, dependiendo de lo correspondiente, en este caso es un predio particular, porque es de dos señoras, aquí debería ir la letra P, debería y no está. Tiene que estar ahí. Debería ir la letra, uy, perdón, digamos que es una P. Debería ir la letra P, ¿sí? Que es de un predio particular, ¿sí? Para eso es esa columna que está aquí.
Entonces, eso en cuanto a los propietarios actuales del predio. En la parte inferior, que yo les decía, aquí aparece justificación del derecho de propiedad o de posesión del predio. Entonces, es la justificación de cómo ellos adquirieron ese predio, las señoras en su momento. Entonces, quiere decir, bueno, acá hay una columnita que dice modo de adquisición, ¿sí? Que hay unas alternativas con letras. Solamente las alternativas son estas: tradición, ocupación, sucesión, prescripción, accesión. No hay más. O sea, la letra A, B, C, D y E. Entonces, tradición es una compraventas normales. La ocupación es cuando el predio es ocupado, no tiene título de propiedad. Sucesión es cuando hay un proceso de sucesión de un propietario que era dueño del predio y se murió, falleció, entonces hizo la sucesión y pues obviamente a quien le dejaron la sucesión. Entonces se pone aquí la letra correspondiente a B o C. Y prescripción, entonces el proceso que se hace de prescripción de dominio por posesión se hace ante un juzgado y desde luego se hace todo el procedimiento. El juzgado emite una sentencia y desde luego se hace la consignación respectiva. Y de accesión, entonces, cuando un terreno crece, pero no porque le echa uno, sino porque, por ejemplo, está, digamos, pegado a un lago y el lago se fue secando, entonces hasta que se secó completamente y lo que hacen es proceder a acceder a ese predio que se secó y hacerlo parte del predio. Entonces, lo que se denomina accesión, desde luego hay que hacer un título de propiedad. Y la figura es esa, de accesión. Entonces, esas letras, para eso esta casilla, esta columna, que se pone en esa columna, si es A, B, C o D o E. Entonces, en este caso pusieron A porque es una tradición. Quiere decir que el señor Jorge Cruz, dice propietario anterior, aquí está Jorge Cruz, le vendió a estas señoras. Ellas son las dueñas, él fue el que vendió. ¿Cuánto le costó la venta? Ellos compraban eso en 100.000 pesos. Entonces, el título de propiedad. Cuando dice clave de propietario, entonces siempre aquí lo vamos a ver en la clase siguiente, es la asociación que hay entre el título de adquisición y quien compra. Entonces, por eso, en este caso son dos propietarias, las dos adquirieron con este mismo título de propiedad que aparece aquí como clave 1. Por eso ellas tienen las dos en clave de título 1. Hoy hablaba de la clave de título, pero desde luego esa clave de título va asociado a esa clave de propietario que es esta columna. Entonces, por eso la señora María Ángela tiene 1 y la señora Ana Imelda también tiene 1, porque ambas adquirieron por este mismo título de propiedad. Por eso esta clave de propietario es 1. Entonces aquí siempre va a ir 1, 2, 3, 4, dependiendo de los diferentes títulos que puedan existir. Y obviamente van asociados a quien tiene la propiedad en este caso. ¿En qué notaría hicieron la transacción? En la notaría segunda de Popayán. ¿Cuál es el número del título de la escritura? La 6560. ¿De qué fecha? El 24 de septiembre del 93. Y de aquí para allá va el registro en la oficina de registro de instrumentos públicos cuando se llevó a calificar ese título. Entonces se hizo en la oficina de Popayán. Obviamente esa oficina, ustedes de pronto lo vieron en el módulo anterior, va asociado al círculo registral, que es el que aparece acá, los primeros 3 dígitos de la matrícula inmobiliaria. Entonces, ese código de ese 120 guión, se me olvidó decirles que aquí estaba la matrícula inmobiliaria, de acuerdo a la codificación actual, va 3 dígitos, un guión, y el número consecutivo que le asigna esa oficina. En este caso, ¿cuál? La oficina de registro de Popayán. Entonces, ese 120 es el círculo registral correspondiente a la oficina de registro de Popayán. ¿Sí? Por eso aquí en la matrícula inmobiliaria aparece 120 guión. Y aquí, donde se registra, aparece el nombre de la oficina, que es donde se registra, por eso ponemos Popayán. ¿Y en qué fecha se registra? La fecha del registro, el 11 de octubre de 93. Tenemos unas casillas intermedias que ustedes vemos acá, pueden ver aquí, como libro, tomo, página y número, en donde lo que asociamos aquí es esa información cuando existía el folio de matrícula anterior. ¿Sí? No el actual, que el actual está con esta codificación que estamos viendo aquí donde dice matrícula inmobiliaria, sino el anterior, donde el registro se hacía en un libro, se hacía en un tomo correspondiente, en una página que correspondía, y el número de registro que se consignaba en esos libros. Entonces, esa información, cuando la información es la anterior del registro, entonces aparecerá diligenciada y no aparecerá aquí la matrícula inmobiliaria arriba como está en este momento. ¿Sí? Entonces, esa es la primera carátula de la ficha PEDER. Y esa es la información que contiene. Yo les muestro aquí, pero desde luego se lo vamos a ver en la próxima clase. Permítanme, dejo de presentar esto y les muestro un ejemplo.
de algo que nosotros podemos encontrar comúnmente en nuestras fichas prediales y es algo como esto. Y eso lo vamos a ver un poquito al detalle en la próxima clase. Entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta, nosotros fácilmente podemos encontrar esto que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Y esa es la tradición de un predio, desde un principio quién fue el propietario, cómo adquirió ese predio, con qué que es el que estábamos asociando en la parte inferior, con estas anotaciones que hay aquí, y desde luego quién es el propietario actual. Entonces fácilmente nosotros encontramos una ficha diligenciada, esto es una ficha diligenciada con certificado de tradición real, en donde fácilmente podemos encontrar eso. Entonces cuando yo cojo una ficha y miro lo que estoy viendo en pantalla, lo que estoy entendiendo es que el propietario actual es Diego Alzate Giraldo y Julio Moreno Suárez. Son los dos propietarios, pero el señor Julio Moreno Suárez tiene el 25% del predio y el resto es del señor Diego Alzate Giraldo. Entonces, eso es lo que me está mostrando la ficha predial en esa carátula y en la parte inferior me está mostrando cómo adquirieron los propietarios arriba, en qué títulos de propiedad, en qué notarías, quién les vendió, quién les compró, cuánto costó y desde luego cómo se hizo el registro debidamente. Entonces, esta es la manera de evidenciar cuando hay un histórico de un predio y desde luego vamos a encontrar nuestras fichas con esa característica. Y por eso les digo, con respecto al título de clave de título y clave de propietario, vamos a identificar en la próxima clase porque ahí aparece arriba 1, 1, luego 2, luego 3 y 5, con el señor Diego Alzate, y 4, allá por último. Desde luego asociadas a esta clave de propietario con respecto a los títulos con los cuales hubo las transacciones correspondientes. Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí creo que dejamos porque ya son ya la 1 de la tarde. Entonces ya dejamos la clase para el próximo viernes, pero entonces si tienen alguna inquietud o pregunta, los escucho. Profe, le tengo una pregunta. Perdón, sí, señor. Usted ahora habló de cuando un predio pasa de urbano a rural. ¿En qué caso pasa eso? Cuando pasa de urbano a rural, puede ser porque un predio esté mal inscrito. Sí, porque de pronto se inscribió en urbano y realmente de acuerdo al perímetro que tiene el municipio oficializado, es un predio rural y no es urbano. Entonces en ese caso tenemos que pasar ese predio que está con codificación catastral como urbano a rural. Y al contrario Ok, se muchas da, gracias. y al contrario se da es ¿Otra? porque existen, perdón, al contrario se da porque existen perímetros definidos, pero existen zonas de expansión que a futuro se convierten o se incluyen dentro de los perímetros urbanos. Entonces existen los predios rurales y desde luego tienen que pasarse a urbanos. Entonces se tienen que codificar como urbanos. Ok, muchas gracias. Iba a hacer otra precisión, perdón, otra pregunta. No, ya, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? Profe, esas fichas prediales siempre son de forma manual o también las hay de forma digital. Sí, señor, o sea, están las dos formas. Esta ficha predial que estoy mostrando, desde luego la ficha análoga, la física del cartón que existe, incluso es de tamaño de cuarto de pliego. Y desde luego la información que manejamos todavía de manera análoga, o sea, en papel. Toda la información que modificamos de los predios, primero, tiene que ser consignada en esta ficha y posteriormente grabada y digitalizada si hay afectación por fraccionamiento o mutaciones. Y desde luego existe la ficha predial digital, pero esa existe ya en Sistema Nacional Catastral. Entonces la ficha que genera la plataforma del sistema. Pero pues lo que digo yo es la ficha con el propietario actual y todo lo que pueda tener actual, pero no va a tener históricos, que es lo que estoy yo mostrando. Que en cartón, como la que están viendo en pantalla, sí existe el histórico desde que existe el predio, quién fue el propietario y el que es hoy en día de acuerdo a todas las transacciones que han habido dentro de ese predio.
Entonces, incluso hoy en día, con la habilitación de los gestores catastrales, la idea es que toda la información se maneje de manera digital. Y la tendencia, como les digo, del instituto es la misma. Incluso estamos en proceso de capacitación para pasar a las territoriales que están en información con base en lenguaje COBRA a la plataforma del Sistema Nacional Catastral, que todo es completamente digitalizado y se maneja todos los trámites en la misma plataforma. Entonces los gestores catastrales tienen que garantizar el manejo de su información digital, desde luego que obtengan todos los productos que se requieren para los interesados y los usuarios cuando requieren la ficha predial, los certificados catastrales, las cartas catastrales urbanas, rurales, todo lo que necesiten de la información catastral debe ser generada desde luego desde las plataformas tecnológicas correspondientes. ¿Qué otra inquietud tienen, muchachos? Profe, Sí, señor, escucho. en la ficha catastral no veo incluido el tamaño de terreno, o no se coloca. O Claro, eso está. Por supuesto, mire. Lo que ¿dónde? pasa es que, Bueno, no, es que no estamos lo veo. viendo la primera carátula, la primera. Entonces pongan cuidado, mira, aquí Ah, la está. primera. No, no, Claro, ya. estamos hablando de la primera carátula. Vamos a luego a la, esta es la segunda carátula. Está diligenciada. Sí, la calificación. Aquí está la tercera carátula, es donde va el dibujo del predio. Y la carta carátula donde están resumidas pues, las áreas y los avalúos y las calificaciones. Recuerden este ejemplo de lo que tenemos ahí. Entonces, por eso le digo, lo que hemos visto es apenas la primera carátula. Falta el resto Ah, del documento, que lo vamos a hacer en la próxima falta clase. mucho. Profesor, muchas gracias. Bueno, señor. ¿Alguna otra inquietud? Listo, muchachos. Entonces, siendo así, quedamos entonces pendientes para la próxima clase, pues que será el viernes a las 7 de la noche. Nos estaremos encontrando nuevamente para seguir con el tema de calificaciones y construcciones dentro de los predios. Entonces, muchas gracias por su atención. Yo creo que vamos atentos de los temas. Feliz fin de semana. Nos estamos viendo el viernes. Entonces, muy buena tarde para todos. Buenas tardes, profe, gracias. Buena tarde. Muchas Mucho gusto. gracias. Gracias. Gracias para todos. Bueno, buena tarde, que estén muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Vale, con todo gusto. Gracias. Con gusto.